Buenas noches. Nos han convocado aquí, yo con ustedes, para hablar sobre un pintor madrileño, pero que tuvo 2 largas temporadas en Murcia a finales del siglo XIX y que estuvo concretamente bastantes días aquí en este balneario intentando curarse de una tuberculosis pulmonar galopante que padecía desde su primera juventud. Estoy hablando de Eduardo Rosales, que tiene nada más y nada menos que una sala dedicada a él entera en el Museo del Prado. Y esto son palabras mayores, como pueden suponer. Entonces, que un gran pintor como Eduardo Rosales, representado en el Museo del Prado de Madrid, pues viniera a Murcia y que haya sido estudiada esas estadías 2, 1872 y 1873, coincidiendo con los 2 últimos años de su existencia, pues es una efeméride, ahora que viene el año 23 y que vamos a celebrar el 150 aniversario de su óbito, de su fallecimiento, pues por lo menos estudiable, analizable y, en fin, y digna de loa. Este evento, si se puede decir así, este encuentro, mejor dicho, va a tener 2 partes. Una primera parte breve, que va a ser la mía. Yo me llamo Juan Antonio López Delgado, he sido profesor muchísimos años en el instituto de bachillerato, aunque también estuve algo en la universidad y tal, pero en fin, sobre todo estuve en la enseñanza secundaria. Y uno de los temas de investigación siempre de toda mi vida ha sido Eduardo Rosales, y más concretamente sus estancias murcianas. Digo que hablaré brevemente de este arco cronológico breve, porque no llegó a cumplir 37 años de vida, y luego mi hijo, José López Almagro, pues presentará el documental que se va a proyectar después, a continuación. Iré glosando brevemente, porque no son muchos los folios, que no se preocupen, que tengo aquí. Iré despacio, y si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la marcha, pararme en un momento, detener mis palabras para hacerme alguna pregunta, o si algo no lo ha entendido bien o lo que fuere, yo lo aclararé todo consecuentemente, todo lo que puedo. Y nada, gracias por su asistencia esta noche aquí para atender. Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. 1836, hablar de 1836 supone un evento muy importante en la historia de España, que es la desamortización de Mendizábal. Nada más y nada menos, es decir, tierras allegadas a manos muertas, que se llama, es decir, las de las congregaciones religiosas y las de los mayorazgos, y que luego, pues, claro, como no tienen por dónde salir esas tierras a la venta, pues lo que hizo Mendizábal fue ponerlas en pública subasta. Bienes, sobre todo grandes extensiones de tierra, y eso merced a subastas públicas que no iban siquiera los adquirentes a esas subastas, sino los denominados testaferros, intermediarios, que por poco dinero pues se quedaban con muchas cosas. Digo cosas porque hablo de libros, hablo de cuadros, hablo de tierras, de casas, etcétera, etcétera. Estamos pues en 1836. Sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21. Bueno, la calle de San Marcos, si imaginamos el tramo que va desde las Cibeles hasta la Puerta del Sol, hacia la mitad del trayecto, a la derecha hay una iglesia que se llama de San José. Pues detrás de esa iglesia de San José, más o menos, pues hay una serie de calles que son muy antiguas, y donde da gloria pasear por ellas. Allí está el estudio que tuvo Rosales, en la calle de la Libertad, la calle del Pez, la calle Infantas, la calle de San Marcos. Desde muy joven comenzó a sentir los síntomas terribles de la enfermedad, tuberculosis, que le martirizó toda la vida, y prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, le llevó al sepulcro. Su carácter se hizo taciturno y grave, siendo todavía un niño. La modesta posición de su familia le veda, además, gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad,
y su existencia transcurre resignada pero melancólica. Ingresó en el año 1845 en el Colegio de los Escolapios de San Antón y estudió después, en 1849, en el Instituto de San Isidro. El Instituto de San Isidro está antes de, muy cerca de la estatua de Cascorro, donde empieza el rastro, si me permiten decirlo. Pero llevado de sus aficiones, guiado tal vez por un secreto instinto, quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él, obtuvo rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando, Centro de las Artes, la Real Academia de Bellas Artes, de las tres artes de San Fernando, pintura, escultura, arquitectura, que está pues en esa dirección hacia la Puerta del Sol que decíamos, a la derecha también, más cerca ya de la Puerta del Sol. En Madrid, dirigida entonces material y moralmente por don Federico Madrazo, aquel gran pintor que cubrió con sus retratos, sus magníficos retratos, pues buena parte del siglo XIX, es decir, toda la era isabelina. En 1853 murió su madre y 2 años después su padre. En el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con Alejo Vera, otro pintor, y Vicente Palmaroli, también gran pintor. Huérfano pues y sin recursos, nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan como pueden a modelos que duran poco. Llevaba impreso, como decíamos, Eduardo Rosales el sello de su enfermedad constitucional y de sus contrariedades. Su cara era pálida, de facciones muy finas y enjutas. Era, sin embargo, esbelto, sumamente distinguido y elegante de maneras. Vestía con todo el atildamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos. Usaba melena y barba, tenía la mirada penetrante, inteligente y expresiva, pero también algo vaga e imprecisa, como si viera con dificultad. Hay una anécdota de Rosales, cuando estaba pintando ese gran cuadro que está también en el Museo del Prado, de la muerte de Lucrecia, que decían que tenía que pintar, tenía la necesidad de pintar porque los vómitos de sangre, las hemoptisis, le debilitaban también la vista, consecuentemente tenía que pintar con 2 pares de gafas, o sea que la vista la tuvo mal pues toda su vida. Como si viera con dificultad, decíamos. Su rostro noble y grave y revelador a la vez de gran dulzura sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo. Agapito Palmiñana, por ejemplo, esculpió un Cristo yacente que está también en esa sala 61B o estaba del Prado, a que me refería antes, pues, y el mármol, el rostro, el cuerpo, tuberculoso, flaco, enflaquecido, pues es el de Rosales. Y en el Moulin de Murcia, en el Museo de Bellas Artes de Murcia, tenemos el magnífico Cristo yacente de Domingo Valdivieso, del mazarronero Domingo Valdivieso en Arejos, cuyo Cristo, para cuyo Cristo posó el mismo Rosales también. O sea que la figura de Rosales para los artistas sugería el rostro y el cuerpo todo de Jesucristo humanado. Por ello se prestó a servir, repito, como modelo de Jesucristo bastantes veces, y los murcianos lo tenemos en el yacente del Museo de Bellas Artes. Un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre, subió su primer escalón de predestinado. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial para el libro de Rotondo, Historia del Monasterio de San Lorenzo, marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez Catalá. En Roma estudia, pinta, aprende, ama. De su gran amor romano, Carlota escribe: a fuerza de contenerme ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad. Si ella me despreciase, iría por el suelo la obra de mis reflexiones. El Estado español concede a Rosales una pensión de gracia, 100 liras mensuales. Pinta el cuadro Tobías con el ángel, su envío oficial. Saben ustedes que los pensionados, los becados, pues tenían que entregar un cuadro, o 2 o 3, según lo estipulado se estableciese,
como a cuenta de la ayuda económica que se les entregaba para estar en el extranjero, aunque realmente los testimonios dicen muy frecuentemente en las revistas de la época y en los periódicos y en las memorias y diarios de los artistas que realmente se les pagaba tarde, mal y nunca. Al acercarse la Exposición Nacional de 1862, manda un cuadrito de género que titula Nena, también conocido como Niña con un gato, premiado luego con una mención honorífica. A partir de entonces acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del siglo XIX, doña Isabel la Católica dictando su testamento, que le sonará el cuadro porque se ha reproducido en todas las enciclopedias, en todos los libros de texto, desde siempre en España, desde aquella época. Ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo, número 29. La exposición del año 64, que decíamos, contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos. Se le concede al testamento una primera medalla. Regresa a Roma. Esto de incomprensión de algunos críticos, que todo esto me llevaría muy lejos, ¿no? Y no quiero tampoco robarle mucho tiempo a mi hijo. Pero realmente Rosales ha ido siempre en su manera pictórica, en su obrar artístico, en su pensamiento estético, pues un poco a contrapelo, o mucho a contrapelo, del academicismo a ultranza, de lo madracesco, es decir, de lo dibujístico, en definitiva de lo fotográfico, de lo perfectamente relamidamente mimético e igual. Entonces Rosales es todo pincelada suelta, es toda la tradición que le viene de Velázquez. Regresa a Roma, en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo sumido en las cavilaciones de una recaída harto peligrosa. Aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la Exposición Universal de París, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes, entre ellos su nombramiento de académico correspondiente y la Cruz de la Legión de Honor con que le favoreció Napoleón III. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro, La muerte de Lucrecia, la más valiente, gallarda y atrevida de sus obras, y no decimos moderna también, porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño, que también está en el Museo del Prado, en esa sala dedicada al gran Rosales. El invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia. En la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez Pedrosa. Sí, porque en la casa de los Martínez Pedrosa había sido acogido cariñosísimamente cuando quedó huérfano, y allí pues se estableció esta amistad que luego pues en una lógica natural humana pues se desarrolló, se desenvolvió en amor. Maximina Martínez Pedrosa, a la que pintará, por lo menos que yo sepa, 2 o 3 veces. Perdón. Tras una nueva estancia romana, ocupa un estudio en la calle de la Libertad número 21 de Madrid. Sigue trabajando. Hay una lápida, que recoge esta efeméride de haber trabajado y de haber tenido estudios Rosales en el número 21 de la calle de la Libertad de Madrid. Sigue trabajando, una placa que lo dice, sí, que lo recuerda. Sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único, pero también en retratos y otros cuadros históricos, como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste. Entre los retratos con que acudió a la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano, condesa que fue de Santovenia. Por la brillantez de La niña en rosa, que se conoce también como La niña en rosa, maravilloso cuadro. Yo tenía un amigo librero que decía que si había que salvar un cuadro del Museo del Prado, él no salvaría Las Meninas en un incendio hipotético, sino que salvaría La niña en rosa de Rosales. Por la brillantez de su colorido, escribió de él Javier de Salas, anuncia el cromatismo de sus obras finales, las realizadas en Murcia, al aire libre. Por eso es tan importante el estudio de la obra murciana de Rosales. Rosales está aquí 2 temporadas, como les decía al principio, en los 2 coincidentes con los 2 últimos años de su vida, el 72 y el 73, el de la Primera República, y esa obra inusitadamente libre,
de paisajes, de personajes de la sierra de Algeciras, de animales, pesebres, frutos, árboles, arboledas. Todo eso es como consecuencia de haber anclado el caballete y de haber pintado casi por primera vez de una manera más reiterada e intencional en la pintura española, porque si pensamos en Sorolla, Sorolla es verdad que también es de generación posterior a Rosales. Me estoy hablando de la generación de Madrazo, de Rivera, de Palmaroli, etcétera, de Domingo Valdivieso, etcétera. Las realizadas en Murcia al aire libre. La Lucrecia no gustó, aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla. Decepcionado y cada vez más enfermo, la crítica era una crítica incomprensora, porque solamente tenía comprensión para ese tipo de pintura madracesca que antes aludía, miméticamente realista. Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura, pero sin embargo le premian con primeras medallas. Esta es la gran paradoja, ¿no? Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloísa, de 2 años y unos 3 meses o 4 meses de edad, de ver morir a su hijita Eloísa, y no pudiendo más su corazón desconsolado, acude a Murcia, ya en 1872. Poco a poco el clima de esta tierra y el cobijo de amistades buenas le induce a mostrar con renovada, aunque efímera ilusión, sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz, extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta, en Algeciras, en la misma ciudad. Coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija, Carlota. A Murcia volverá otra temporada y a Panticosa, en el Pirineo Oscense, ya en 1873, último de su existencia. En el contraste de Santa Catalina, de la capital del Segura, comienza la serie de evangelistas que le han encargado en Madrid para decorar las pechinas de la cúpula de la iglesia de Santo Tomás. Toda esta parte murciana de Rosales es en la que no me detengo, fundamentalmente porque va a ser vista por ustedes en el documental y estudiada aquí, y se ha estudiado perfectamente este documental. Acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la Primera República, que el 7 de agosto de aquel año, bajo la presidencia de Salmerón, ofrecía al artista entonces en Panticosa la dirección del Museo del Prado. No aceptó, sabiéndose ya físicamente consumido, pero la República, el 9 de agosto, y deseando siempre honrarlo, le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Sí aceptó este honroso cargo último, postrero, que acabo de citar, porque Roma le seducía, le sedujo siempre, aquellos amores, aquellos monumentos antiguos, la clasicidad grecorromana, sus estancias, pero realmente ya no. Murió a los pocos días de otorgársele y de decir sí a este cargo de dirigir la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Demasiado tarde, Rosales moría a las 9:30 de la noche del sábado 13 de septiembre de 1873 en su modesta casa madrileña de la calle de Válgame Dios, número 2. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. No voy a decir yo nada mejor que haya dicho mi padre sobre Rosales. Yo simplemente, pues bueno, agradeceros la asistencia y bueno, la dificultad de hacer o para mí la inquietud de hacer este documental, el cual vais a poder disfrutar ahora. Pues bueno, esto viene desde mi infancia, porque bueno, gracias a mi padre que me llevó desde muy pequeño por distintos museos de España, recorriendo la geografía española y sobre todo el Museo del Prado, como bien ha comentado. Pues bueno, cuando yo me entré por primera vez en la sala 61B, sala que está dedicada a este gran pintor madrileño, pues lógicamente mi impresión de la obra de este pintor pues me llenó muchísimo, ¿no? Ya siendo tan pequeño. Y bueno, pues han pasado los años y las circunstancias pues han dado que pueda realizar este documental, el cual le he puesto mucho cariño, mucho esfuerzo y bueno, espero que sobre todo que os guste. Y aquí cuento sobre todo las estancias. No es un documental sobre toda la vida de Rosales, es un documental en el cual me centro y fijo en las 2 estancias, como mi padre bien ha dicho, que estuvo aquí en Murcia.
Yo quería agradecer a este balneario, no solamente sino también a Pedro, el gerente, que me trató exquisitamente desde que me puse en contacto con él, porque claro, la intención, lógicamente, pues es ir, como vais a ver, no quiero descubrir mucho, pues ir haciendo un recorrido cronológico, de los cuales, pues siguiendo los pasos de Rosales, desde que vino a Murcia en su primera estancia y luego en la segunda estancia, y lógicamente pues estuvo aquí en Fortuna, ¿no? Donde nos encontramos esta noche, en este magnífico, para mí, y fabuloso balneario, que en aquellos años, ya en el siglo XIX, era un balneario de referencia, sobre todo para enfermedades de pulmón, cardiovasculares, y bueno, él, como bien ha dicho mi padre, estaba enfermo, y a través de su amigo de Mazarrón, Domingo Valdivieso, gran pintor también, pues viene aquí a intentar un poco pues, aliviar esa enfermedad de pulmón que él tenía y que, bueno, que tan joven se lo llevó. Y bueno, es decir, este balneario, pues yo quise grabar todo lo que es la parte del edificio más antiguo, que seguramente muchos conocéis, y la verdad que pues, exquisitamente me abrieron las puertas de esta casa, pudimos venir con todo el equipo, rodamos en todas las salas, en las termas, abajo en el edificio más antiguo, y la verdad que es un edificio magnífico, pues bueno, intentando pues recrear aquellos pasos que Eduardo González pues pasó aquí. Bueno, al final no sabemos la dirección exacta ni cosas así, no me he parado en ese tipo porque no hay documentación exhaustiva todavía o casi un registro, mejor dicho, perdón, de dónde estuvo, si la habitación es la número tal o estuvo más tiempo o menos tiempo, pero sabemos que estuvo aquí y yo pues he querido recrear esa parte o lo más realmente posible en el documental, ¿no? Y bueno, por no quitarnos mucho tiempo y sobre todo, pues bueno, pues eso un poco, y sobre todo la parte que más me ha costado a la hora de poder sacar en pantalla es la obra de este pintor, que ha sido una obra que ha estado distribuida o se ha ido vendiendo o se ha ido legado de padres a hijos y herencias y tal, una obra privada muy difícil de localizar porque, bueno, pues como digo, pues al final se van vendiendo cosas de subasta, se van heredando entre familias y se ha desparramado mucho esta obra. Y bueno, la obra murciana, sobre todo, que él pintó aquí, pues ha costado mucho trabajo localizarla y por lo menos he tenido la suerte de poder encontrar magníficos cuadros que vais a ver en pantalla y magníficas obras que he podido filmar y que van a aparecer aquí, algunas muy desconocidas y algunas, pues bueno, pues algunas más conocidas, ¿no? por su nombre, porque han llegado un poquito más a conocer el público. Y bueno, sobre todo por terminar un poquito, os animo a todos los que no lo conozcáis a ir al Museo de Bellas Artes de Murcia. Yo os digo esto porque en la región de Murcia, fíjate, este gran pintor que estuvo aquí 2 estancias, como estamos comentando, pues bueno, la única obra que conservamos de él está en el Museo de Bellas Artes de Murcia, en el Mubán. Es un dibujo a lápiz precioso que hizo a la patrona, a la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, y que bueno, pues os animo, si vais próximamente o cuando podáis ahí al Mubán, pues bueno, pues que preguntéis por el dibujo, porque está allí, aunque no está en el recorrido de la sala de la colección permanente, pero sí que está allí y me gustaría que, bueno, pues que lo veáis, porque no es un gran cuadro, pero en su sencillez, en su pequeño formato está para mí la elegancia y la majestuosidad de este pintor en esos trazos, ¿no?, de lápiz que hizo. Y la verdad es que, bueno, es un dibujo y es la única obra, vuelvo a repetir esto porque es importante, es la única obra que tenemos en toda la región de Murcia de este pintor. La vais a ver aquí, yo tuve la suerte de poder rodarla, no en las mejores condiciones, pero bueno, pude rodarla ahí en el museo y la vais a ver. Y os animo a que si vais a Murcia, pues paséis por el Museo de Bellas Artes y la veáis porque es muy interesante. Y bueno, pues espero que os guste. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis después del documental, o si hay alguna duda que tengáis sobre este pintor o sobre su estancia aquí en Murcia y que podamos resolverla lo mejor posible, o mi padre o yo, pues estamos a vuestra disposición y nada, os agradezco muchísimo que hayáis venido y gracias de corazón. Gracias.